Hola, bienvenidos a este tercer video sobre la serie del voto del Nazareo. Quiero recordarte que este es el tercer video de una serie de 3 videos donde hablamos sobre este tema que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6. Si por alguna razón te perdiste los videos anteriores, la primera parte y la segunda parte, yo quiero invitarte a que pauses este video y que primero vayas a ver esos 2 videos para que tengas el contexto completo y la historia completa, la enseñanza completa sobre este tema muy especial, muy bonito que está en el libro de Números. En la descripción de este video te dejo los links para que fácilmente puedas dirigirte a ellos. En este video vamos a hablar sobre la referencia del voto del Nazareo en el Nuevo Testamento. Hay una referencia en donde, bueno, muy poca gente sabe que ese texto habla sobre el voto del Nazareo y que es muy importante, pues, mencionarlo. Es muy importante entender que habla ahí del voto del Nazareo para entender mucho mejor el Nuevo Testamento, para entender mucho mejor la palabra, para evitar también malinterpretaciones doctrinales. Y este video, más que una reflexión para nuestra vida, este video es más doctrinal, más como enseñanza para nuestra vida espiritual en general, para tener una base correcta sobre, bueno, para tener un fundamento fuerte, correcto, para no desviarnos y saber identificar cuando de pronto escuchamos una enseñanza y esa enseñanza pues puede desviarnos de la verdad. Esa es la finalidad y pues el voto del Nazareo tiene algo que ver en ello. La historia que vamos a hablar del Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Hechos capítulo 21, en el verso 15 en adelante. Obviamente no lo vamos a leer completo, vamos a parafrasear un poco para ir directamente a la enseñanza, pero tú puedes leerlo en casa el capítulo completo para que puedas entender mejor el contexto. Resulta que Pablo eh, había estado viajando por muchas ciudades en Asia, en Europa, y tenía la necesidad de volver a Jerusalén. Ya le habían advertido que no fuera porque lo iban a aprender, lo iban a capturar, porque habían rumores en contra de él que apremiaban esa captura. Había gente que estaba testiguando en contra de él que él estaba haciendo cosas mal. Y de eso se trata este pasaje del capítulo 21. Resulta que él cuando llega a Jerusalén se encuentra con Jacob, el hermano de Yeshua. Yeshua es Jesús, es su nombre hebreo, su nombre real es Yeshua. Se encuentra con su hermano Jacob, el hermano de Yeshua, y Pablo habla con él, le cuenta todo lo que ha pasado con los gentiles, cómo el Eterno se ha glorificado. Y bueno, Jacob le dice, todos admirados, escuchándolo a él sus testimonios, y dicen, wow. Pero mira que hay un problema aquí. Estoy parafraseando. Aquí hay gente que cree que estás haciendo las cosas mal, que estás enseñando a los judíos a alejarse de la ley de Moisés, de Moshe, y que estás enseñando que eso ya no sirve, que eso ya no es necesario, que eso ya pasó, que ya no se necesita hacer esas cosas. No sé si tal vez, les digo a ustedes, no sé si tal vez eso te suena parecido a lo que se escucha hoy en día acerca de las enseñanzas de Pablo, que Pablo enseña en contra de la ley de Moisés. Si tú crees eso, eh, es mejor que leas el pasaje de Hechos capítulo 21 para que te des cuenta que Pablo no habló nunca eso y que al contrario, eso fue una denuncia que hicieron en contra de él, por lo cual él murió, porque él murió fue por esas calumnias, eran calumnias, él nunca enseñó eso. Y bueno, estando en Jerusalén, Jacobo
sabe que pues todo esto son rumores y que son calumnias sobre Pablo, que Pablo no ha enseñado eso, que al contrario Pablo es una persona fiel a la ley de Moisés, de Moshe, a las tradiciones, y que él nunca ha enseñado esas cosas. Entonces, le dice que haga algo en donde demuestre que él sigue practicando la ley de Moisés y que nada de lo que dicen en contra de él es verdad. Y dice que hay entre ellos 4 hombres que están a punto de cumplir su voto y que deben rasurarse la cabeza y, y bueno, le proponen a Pablo que él les pague lo que deben pagar por el voto, ¿sí? Para cumplir el voto. Resulta que estos detalles que dice la palabra hacen referencia al voto del Nazareo, porque el voto del Nazareo era un voto que exigía un pago si la persona había hecho un compromiso de dar un dinero, y que además de eso exige rasurarse la cabeza, porque el voto del Nazareo, como vimos en videos anteriores, eh, prohíbe cortarse el cabello. Solo cuando se cumple el voto se rasura la cabeza, o si la persona pues por alguna razón incumplió el voto, debe rasurarse la cabeza. En este caso ellos ya estaban cumpliendo el voto y tenían que presentarse delante del sumo sacerdote, de los sacerdotes, y pues cumplir todo el ritual, que incluía raparse la cabeza, pagar lo del voto. Jacobo dice que si él hace eso, la gente verá públicamente que él está cumpliendo las tradiciones, que está pagando, que está haciendo voto del Nazareo conforme a la ley de Moshe, de Moisés, y que no hay nada de lo que se le acusan, de esos rumores que dice. Pablo pues acepta, porque él no tiene ningún problema con hacerlo, porque él obedece los mandamientos de Dios. Él no está enseñando en contra de la ley de Moisés, ni está diciendo que eso ya pasó, ni está diciendo que eso está abolido, ni está diciendo que Jesús abolió eso. No, él no está diciendo nada de eso, él no enseñó nada de eso. De hecho, en el Nuevo Testamento nadie lo enseñó. Esa es una malinterpretación que surgió entre los gentiles con el fin de separarse de los judíos y no obedecer ciertas cosas y poder crear su propia religión. Ese es un tema aparte. Yo sé que si de pronto tú eres cristiano y estás viendo este video, pues eso puede chocar contigo de alguna forma. Yo te pido que por favor no lo tomes a mal, sino que pues permitas, date la posibilidad de poder estudiar un poco más a fondo. Que estas palabras sean motivo de crear una curiosidad para examinar tu propia fe y perfeccionarla, que es lo que todos debemos hacer. No solo el cristiano, el católico, no, todos debemos hacer eso. Todos debemos examinar constantemente nuestra doctrina, nuestra fe, nuestras creencias, y sacar lo que no agrada a Dios. Eso es algo que debemos hacer. Que lastimosamente muchas comunidades enseñan doctrina y las blindan con el fin de que nadie las toque. Y esto, si tú crees algo en contra de esto, estás mal y estás en pecado y eres un hereje, y etcétera. Y de esa forma te siembran miedo con el fin, como llaman, crear vacas sagradas, intocables. No, tenemos que examinar nuestra doctrina, que tenemos que examinar nuestra fe, porque lo importante es agradar a Dios. Y que estas palabras te motiven a ti a examinar tu fe, saber si es verdad o no lo que estás escuchando o lo que estás creyendo. Examinarlo todo con el fin de agradar a Dios y de ser mejor, y de crecer y de obedecer a Dios y agradarle a Él. Entonces, Pablo acepta. Y algo muy curioso, como lo vimos en los videos anteriores, es que el 7º día de la purificación, la persona raía su cabello, se rapaba, pero debía presentar unos sacrificios. Y aquí es donde mucha gente choca, su mente no lo puede comprender,
porque creen que cuando Yeshua fue sacrificado y murió y resucitó, entonces ya los sacrificios no eran necesarios y todo esto ya pasó y hacerlo es pecado y etcétera. Pero ¿sabías que los apóstoles y los creyentes del primer siglo siguieron haciendo y que la única razón por la cual dejaron de hacerlo fue por la misma razón por la cual hoy los judíos no lo hacen, que es que fue destruido el templo? Al ser destruido el templo, no se presentan sacrificios. Esa es la razón de por qué los discípulos dejaron de presentar sacrificios, y esa es la razón también de por qué hoy no ves a un judío sacrificando un animal y presentándoselo en ofrenda a Dios. Eso no sucede hoy. No por Yeshua, sino porque el templo no está. Esa es la razón. Pablo iba a pagar los votos, a pagar lo que se debía pagar por el voto de ellos, y además iba a presentar los sacrificios que se debían presentar conforme a la ley. No había nada de malo. Los discípulos, Jacobo, el hermano de Yeshua, de Jesús, no veía nada de malo en eso. Es hoy en día que se ven cosas malas, pero es producto de una malinterpretación doctrinal. De una malinterpretación heredada por X o Y religión, X o Y interpretación que nada tiene que ver con la Biblia realmente, porque eso no lo habla la palabra. Y aquí mismo nos lo está diciendo en Hechos capítulo 21, donde Pablo mismo y todos los discípulos están confesando que obedecen la ley de Dios y los mandamientos. Y bueno, alguien podría decir que, bueno, eso es porque Pablo era judío y eso es para los judíos y nosotros somos gentiles y etcétera. Y bueno, yo podría responderte también, pero tal vez lo haré en otro video en donde se pueda hablar específicamente sobre este tema. Por ahora solo puedo decirte que en este mismo pasaje de Hechos capítulo 21 ellos hacen la aclaración sobre lo que se les exigió a los gentiles. Pero obviamente esto se refiere es unos mandamientos muy básicos para que ellos puedan ser aceptos a la comunidad. Y bueno, en un próximo video estaré hablando sobre estos mandamientos, sobre la importancia de estos mandamientos que ellos dieron básicos a la comunidad, pero que obviamente no son los únicos. Y por esa razón no deberíamos pensar o tener ese tipo de interpretación de pensamiento de que, bueno, los gentiles entonces no deberían tener cierto compromiso con Dios como el de un judío. Pues bueno, este video era para dejar en claro que Pablo en ningún momento habló en contra de la ley y que al contrario, este tema del voto del nazareo lo podemos ver en el Nuevo Testamento, lo podemos ver con que algunos de ellos cumplían ese voto del nazareo y obviamente no lo iban a hacer de una forma inconclusa, como diciendo, no, yo no voy a comer frutos de la uva, me va a dejar crecer el cabello, no me voy a contaminar con un muerto, pero no voy a sacrificar animales cuando me vaya a presentar para ya cumplir mi voto. No podía hacer eso. Tenía que cumplirlo completo. Y por eso estos 4 hombres que eran entre ellos, o sea, eran creyentes en Yeshua también, esos 4 hombres, por eso ellos hicieron ese voto. Y por eso Pablo tampoco tenía ningún problema con pagar los votos y presentarse y hacer esa manifestación pública. Entonces, en conclusión, si de pronto tú piensas que Pablo ha dicho que la ley de Dios está abolida y que ya no tiene sentido, es un buen momento para examinar esa doctrina, para examinar ese pensamiento que tienes y pues en Hechos capítulo 21 Pablo mismo te responde y los discípulos te responden que no es así, que ellos permanecieron fieles a la ley de Dios porque debían hacer, porque de eso se trata el nuevo pacto. El nuevo pacto se trata es de la ley de Dios, la misma ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. De hecho, tengo unos videos, una enseñanza muy especial
que habla sobre este tema del pacto, de la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, de la fiesta de Pentecostés y de lo que eso significa. Y bueno, te voy a dejar también el enlace de esa reflexión para que pues puedas verla y pues también puedas enterarte un poco sobre este tema de Pentecostés y sobre lo que la palabra dice al respecto. Si ya está hasta aquí este mensaje, pues fue bendición para ti. No olvides dejar tu like, eh, comenta cómo te pareció, qué opinas sobre esto, qué opinas sobre la ley de Dios. ¿Eres de los que piensa que Pablo ya enseña que no se debe obedecer la ley de Dios? Comenta si eres de los que creen y por qué crees eso. Eh, en fin, pues coméntame cómo te pareció esta enseñanza, este mensaje. Si no te has suscrito a mi canal, no olvides suscribirte, darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún video en donde pues, vamos a estar compartiendo más estudios, más reflexiones, más sobre la Biblia, buscando aprender más sobre la palabra de Dios, buscando edificarnos, crecer, perfeccionarnos, corregirnos y presentarnos, eh, como dice la palabra, para instruirnos y presentar al hombre perfecto delante de Dios, o sea, para perfeccionarnos a nosotros y podernos presentar limpios y perfectos delante de Él. Eso lo hace la palabra de Dios, eso lo hace Dios mismo en nosotros. Y pues nuestro deber es estudiar, es acercarnos a Dios, es permitir que Él haga la obra en nosotros y pues este canal está dedicado a eso, hablar la palabra de Dios, buscando agradarle más a Él y aprender más de Él. Sígueme en las redes sociales, Instagram, Facebook, bajo el usuario de Samuel Herrera Oficial. Y bueno, hasta aquí este video. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Amén.